Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema paralelismo dados segmentos proporcionales parte 3. Este tema corresponde a la lección 12, semejanza y paralelismo de la unidad número 5, figuras semejantes. Pasemos a la clase. Clase 89, paralelismo dados segmentos proporcionales parte 3. El problema de esta clase dice así: las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas como se muestra en la figura. Se nos da esta figura donde tenemos las rectas P y R y que son estas rectas cortadas por tres paralelas. Estas tres rectas son rectas paralelas. Luego se nos indica, demuestra que AB es a BC como DE es a EF. Tenemos que demostrar esta proporción. ¿Qué se nos indica en esta proporción? Se nos indica que el segmento AB es al segmento BC como el segmento DE es al segmento EF. O de otro modo, el segmento AB y el segmento BC son proporcionales a los segmentos DE y EF. Eso se nos está diciendo en este enunciado. Entonces el propósito es demostrar que se cumple esta proporción. Bien, pasemos a la solución. Se traza el segmento AF. Lo primero que vamos a hacer es trazar este segmento. El segmento que va desde este punto A hasta el punto F. Trazamos este segmento y se denota por M al punto de intersección entre el segmento AF y el segmento BE. Entre el segmento AF y el segmento BE, este punto de intersección le llamamos M. Y observamos que en esta región se forman dos triángulos. El triángulo de vértices ABM, que es este triángulo pequeño, y el triángulo de vértices ACF, que es el triángulo grande. Y como se tiene que BM es paralelo a CF, porque eso se nos dice en el enunciado, entonces se tiene que se cumple esta proporción. AB es ABC como AM es AMF. Ponemos esa proporción en esta parte de acá. AB es ABC como AM es AMF. Eso se cumple por el teorema sobre segmentos paralelos. Ese teorema ya fue demostrado, por lo tanto aquí lo vamos a ocupar para nuestra demostración. También tenemos lo siguiente. Observa que en esta parte de acá se forma otra pareja de triángulos. El triángulo de vértices FEM, aquí tenemos este triángulo, y el triángulo de vértices FDA, aquí tenemos este otro triángulo. Entonces, en este triángulo también se cumple el teorema sobre segmentos paralelos, porque estos segmentos son paralelos. Observa, estos segmentos son paralelos según se nos indica en el enunciado. Por lo tanto, también se cumple esta proporción. FM es AMA como FE es AED. Anotamos esta proporción en esta parte de acá y esto se cumple, dijimos, por el teorema sobre segmentos paralelos. Bien, ya tenemos estas dos proporciones que se cumplen, entonces vamos a trabajar con estas proporciones de la siguiente forma. Observa lo que vamos a hacer. Vamos a copiar estas proporciones, solamente que las vamos a copiar de forma invertida, es decir, vamos a escribir el recíproco de cada una de las razones. Aquí tenemos FM sobre MA, aquí ponemos MA sobre FM, FE sobre ED, ED sobre FE, tomando el recíproco de ambos lados. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y con esta proporción vamos a hacer el siguiente análisis. Fíjate, MA, que tenemos acá este segmento, MA es igual al segmento AM. El segmento ED, aquí tenemos el segmento ED, aquí lo tenemos. Este segmento ED es igual al segmento DE. El segmento FM, que lo tenemos acá, el segmento FM es igual al segmento MF. Y el segmento FE, que lo tenemos acá, FE, es igual al segmento EF. Esos segmentos son equivalentes en tamaño. Por lo tanto, podemos hacer un cambio. En lugar de MA ponemos AM. En lugar de FM ponemos MF. En lugar de ED ponemos DE. Y en lugar de FE ponemos EF.
Justificamos el intercambio por equivalencia de segmentos. Y advierte lo siguiente: si tomamos esta proporción, que es la proporción que formamos con los triángulos ABM y el triángulo ACF, con estos dos triángulos formamos esta proporción y la comparamos con esta proporción que resultó de esta proporción modificada. Esta proporción la obtuvimos con el segundo triángulo, solamente que la hemos modificado de tal manera que nos permite llegar a esta forma. Y aquí se observa que estas dos razones son iguales. AM es AMF, observa, AM es AMF, aquí tenemos AM es AMF. Pero estas dos razones son iguales a estas dos que tenemos acá. Por lo tanto, estas dos razones tienen que ser iguales. AB es ABC, como DE es AEF. Aquí tenemos esa proporción. Y esto es lo que queríamos demostrar. Fíjate, AB, BC, DE, EF. Aquí tenemos AB, BC, DE, EF. Esto significa que si tenemos dos rectas cortadas por tres paralelas, se cumple que AB es ABC como DE es AEF. Se cumple esa proporción. Los segmentos AB y BC son proporcionales a los segmentos DE y EF. Bien, pasemos a la conclusión. En la conclusión se nos dice lo siguiente: teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Observa que aquí se nos está hablando que dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas. Se pueden ubicar infinitas rectas paralelas y siempre se va a cumplir el teorema. Bien, veamos. Tenemos aquí la recta P y la recta R cortadas por estas rectas paralelas. Y por el teorema sobre proporcionalidad y el paralelismo, se cumple que AB es ABC como EF es AFG. Vamos a poner esa proporción acá. Pero también se cumple lo siguiente. Vamos a agregar otra línea recta paralela y observa que se cumple también AB es ACD como EF es AGH. Vamos a anotar esa proporción. Y también se puede cumplir esta proporción. Observa, AB es ABD como EF es AFH. Bien, ponemos esa proporción. Y como puedes observar, los segmentos que se forman en una recta son proporcionales a los segmentos que se forman en la otra recta. A este teorema se le conoce como teorema de Tales. En la conclusión no se menciona, pero sí se menciona en el cuaderno de ejercicios. Así que de aquí en adelante le vamos a llamar teorema de Tales. Bien, vamos a pasar a los problemas de lapicito. El problema 1 dice así: las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas como se muestra en la figura. Aquí tenemos la recta P y la recta R cortadas por tres rectas paralelas. Literal A: ¿cuáles segmentos son proporcionales? Literal B: demuestra que AB es ADE como BC es AEF. Bien, pasemos a la solución. Por el teorema de Tales se tiene lo siguiente. Observa, AB es ABC como DE es AEF. Esto quiere decir que AB y BC son proporcionales a DE y EF. Vamos a anotar eso en esta parte de acá. AB y BC son proporcionales a DE y EF. Y por lo tanto se puede formar esta proporción. AB es ABC como DE es AEF. Es decir, que juntamos estos dos segmentos y formamos una razón, y juntamos estos dos segmentos y formamos la otra razón. Muy bien. También se puede observar que AC es AAB como DF es ADE. Esto quiere decir que los segmentos AC y AB son proporcionales a los segmentos DF y DE. Vamos a escribir esa información en esta parte de acá.
AC y AB son proporcionales a DF y DE. Entonces se puede formar esta proporción. AC es a AB como DF es a DE. Es decir, que en la proporción se indican que los segmentos AC y AB son proporcionales a los segmentos DF y DE. De igual manera, aquí tenemos que los segmentos AB y BC son proporcionales a los segmentos DE y EF. Muy bien, continuemos. Vamos a formar la siguiente relación. AC es a BC como DF es a EF. Esto quiere decir que los segmentos AC y BC son proporcionales a los segmentos DF y EF. Bien, vamos a escribir esta información en esta parte de acá. AC y BC son proporcionales a DF y EF. Muy bien, vamos a escribir la proporción correspondiente a esta información. Aquí tenemos AC es a BC como DF es a EF. Y con esto ya estamos respondiendo al literal A. ¿Cuáles segmentos son proporcionales? Son proporcionales estos segmentos. Aquí los podemos ver de forma resumida, aunque podemos dejar esta información como respuesta. Esta información es más clara de visualizarla porque se puede leer, pero en lenguaje algebraico se representan las proporcionalidades de esta forma. Así que vamos a dejar esta forma como respuesta. Bien, y con eso ya respondimos al literal A. ¿Cuáles segmentos son proporcionales? Vamos a continuar con la solución del literal B. Demuestra que AB es a DE como BC es a EF. Vamos a borrar esta parte de acá y vamos a realizar esta demostración. Para realizar esta demostración vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, vamos a partir de esta proporción que ya está demostrada, la proporción que nos dice que AB es a BC como DE es a EF. Veámoslo acá. AB es a BC como DE es a EF. Y a partir de esta proporción vamos a llegar a demostrar esta otra proporción. AB es a DE como BC es a EF. Y advierte que en las dos proporciones tenemos los mismos segmentos. Observa, AB, aquí tenemos AB. Aquí tenemos BC y aquí tenemos BC. Aquí tenemos DE y aquí tenemos DE. EF y aquí tenemos EF. Entonces, si partimos de esta proporción que es verdadera, lo que tenemos que hacer es que en lugar de BC aparezca DE y en lugar de DE aparezca BC. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, vamos a copiar esta proporción y como puedes observar, aquí tenemos BC y DE. Aquí tenemos DE y BC. Solamente están ubicados en diferente posición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intercambiar estos dos segmentos. Vamos a escribir en lugar de BC, DE y en lugar de DE, BC. Entonces nos queda AB sobre DE y aquí nos queda BC sobre EF. Observa que el BC se convirtió en DE y el DE se convirtió en BC. Y esta es la respuesta que andamos buscando. Observa que esta es la proporción que queríamos. Ya demostramos que si se cumple esta proporción, también se cumple esta otra. Es decir, que AB es a DE como BC es a EF. También se cumple esa proporción. Muy bien, ya solucionamos el problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema 2 dice así. Las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas como se muestra en la figura. Aquí tenemos esta figura. Aquí tenemos la recta P, la recta R, cortadas por tres rectas paralelas. Si AB es igual a 3, es decir, la longitud desde A hasta B es igual a 3, DE es igual a 2, la longitud desde D hasta E es igual a 2, EF es igual a 1, EF igual 1, ¿cuál es el valor de BC? El valor de BC. Vamos a llamarle a este valor X. Bien, ya ubicados los valores en la figura, vamos a aplicar el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que CB es a BA, es decir, X es a 3, ponemos X es a 3, como FE es a ED. Como conocemos estos valores, ponemos 1 es a 2. Aquí ponemos 1 es a 2. Y nos queda esta ecuación, la cual resolvemos para X. Vamos a pasar a multiplicar 3 con el numerador.
Nos queda 3 por 1 es igual a 3 y nos queda que x es igual a 3 medios. Ponemos x igual 3 medios. ¿Pero quién es x? Pues x es el valor del segmento que andamos buscando. Observa, ¿cuál es el valor de BC? BC es igual a x. Por lo tanto, el segmento BC tiene una medida de 3 medios. Y 3 medios es igual a 1.5. Vamos a dejar este valor para poder visualizar de mejor manera la longitud del segmento BC. El segmento BC mide 1.5 unidades. Muy bien, ya solucionamos el problema número 2. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos problemas de repaso y tenemos en esta conclusión una información valiosa. Observa lo siguiente. Esta información es para que visualices a qué se refiere cuando nos preguntan cuáles segmentos son proporcionales. Fíjate que se nos dice, si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Por ejemplo, en la figura que se muestra hay dos rectas P y R. Aquí tenemos P y R, que son cortadas por tres rectas paralelas L, M y N. Aquí tenemos L, M y N, que son rectas paralelas. Entonces los segmentos AB y BC, observa, los segmentos AB y BC son proporcionales a los segmentos DE y EF. Son proporcionales a DE y EF. Esta información que se nos está dando acá nos indica que cuando nosotros hablamos de segmentos proporcionales, estamos hablando que estos segmentos AB y BC que forman una razón son proporcionales a DE y EF que forman la otra razón. ¿De acuerdo? Estos dos segmentos los estamos comparando con estos dos de acá. Por lo tanto, estos dos segmentos son proporcionales a estos dos segmentos de acá. Y esta relación de proporcionalidad se representa mediante esta proporción, donde escribimos AB y BC como AB sobre BC. Y DE y EF los escribimos como DE sobre EF. Fíjate, AB es ABC como DE es a EF. Bien, quería que observaras esta información porque en muchos de los problemas se nos pregunta cuáles segmentos son proporcionales. Y además observa que aquí se nos aclara que este teorema, paralelismo dados segmentos proporcionales, se llama teorema de Tales. Bien, en los problemas correspondientes a este tema se presentan dos. Aquí tenemos número 1 y número 2. Son problemas en los cuales podemos aplicar el teorema de Tales y podemos verificar si hemos comprendido correctamente este tema. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos este contenido. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.